Pues, y seguimos adelante con nuestro programa. Nuestro segundo invitado es el compañero Eliezer Molina. Eliezer te ha convertido en influencer en los medios sociales. Te resiste. Sí, no. Voy a cambiar el micrófono. La realidad es que no me gusta mucho ese término porque pues, se mal utiliza, pero tratamos de educar más que influenciar. A través de la educación, pues vamos a forjar unas mentes que puedan arreglar este país. Pues pienso que si te presentara ante nuestros compañeros como estudioso de nuestra economía y desarrollo político del país, nos acercamos más a la descripción de lo que hace actualmente. Ya un poco más se acomoda y se ajusta a la situación, exacto. Eliezer, lo que habitualmente vemos en los medios de comunicación, tuvimos la oportunidad de verte en la comparecencia que hiciste a las vistas que celebró el Congreso recientemente en el Coliseo de Puerto Rico. No creo que te hayas ceñido, creo que no utilizaste ni los 3 minutos. No, 2 minutos y 38 segundos, como parece. Pues, y sin embargo, en esos 2 minutos 38 segundos tuvimos la oportunidad de escuchar un planteamiento sumamente interesante y fundamental en términos de las competencias o de las variables económicas que Puerto Rico no controla. Tuvimos la oportunidad de escuchar una denuncia contundente de nuestro sistema colonial y también tuvimos la oportunidad de escuchar un señalamiento concreto tuyo a una de las personas, la boricua Nidia Velázquez, que promovió o por lo menos participó en el desarrollo de la legislación que nos tiene enganchados a la junta dictatorial que actualmente gobierna el país. Eso en 2 minutos y 38 segundos es lo que yo llamo una gran capacidad de síntesis. ¿Cuántos viewers tiene el segmento al día de hoy? Bueno, depende de los videos porque hay varios videos, pero ya sobrepasó el 1.000.000. De hecho, en 2 días llegó al 1.000.000. Así que imagínense el nivel de indignación que tiene este pueblo y el nivel de cómo las personas se identificaron con lo que allí se dijo. Y yo creo que eso es algo muy importante porque en una isla donde hay tanta división, ver en qué factores nos podemos unir y trabajar con el mismo propósito común, pues yo creo que vamos en la dirección correcta y las personas deberían de darse una oportunidad, escuchar lo que se dijo y preguntar y trabajar en base a eso para poder revertir todo este mal que tenemos encima. No ha sido algo que la gente, que otros sectores se han tomado livianamente. Te hemos visto participar en varios programas de radio, incluyendo algo que nos pareció fantástico, tu presentación en el programa Fuego Cruzado. Pero también hemos visto en los mismos medios sociales que hay gente que se ha dedicado, o por lo menos le ha dedicado tiempo a tratar de rebatir parte de tu argumentación. Bueno, en el programa de G. Fonseca y ellos, pues, lamentablemente, y yo lo tengo que decir, ¿verdad? Pues hicieron el ridículo tratando de debatir lo indebatible y hasta malinterpretaron todo lo que allí se dijo. Y me parece que las propias personas se encargaron de hacerles sentir que estaban erróneos en lo que estaban diciendo y que era una muy mala jugada porque atenta contra la buena educación y confunde las mentes de las personas cuando nosotros estamos tratando de lograr lo contrario. Todo esto que estamos diciendo no es porque Eliezer Molina es un político ni tiene una ideología tal cual. Eliezer Molina ha estudiado todos estos temas a cabalidad para poder primeramente sobrevivir en nuestra isla, desarrollar una empresa que sea competitiva a nivel mundial, no a nivel local nada más, y cuando tú estudias todas las variables económicas para poder hacer un análisis de mercadeo y un plan de negocio, tú vas a poder entender cuáles son las variables que nos afectan, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras virtudes. Y eso es lo que Eliezer Molina quiere hacer, que las personas entiendan qué es lo que nos afecta directamente,
¿Cuáles son nuestras virtudes para poder ser competitivos? Y lamentablemente lo que nosotros estamos llevando pues no le gusta ni al gran capital, ni al capital financiero, ni a los partidos políticos, porque atenta contra todo este sistema comoditicio que ellos tienen para poder vivir de los fondos públicos y extorsionar a los puertorriqueños y tenerlos como si fuesen un recurso humano para su disposición. Y yo me niego a eso. Pues aquí yo creo que podríamos tener la oportunidad de explicar las variables que tú consideras fundamentales que conozca nuestra gente, sobre todo nuestros trabajadores, que es a quien va dirigida nuestra educación. Si pudiera elaborar sobre esos elementos en este momento, lo agradeceríamos. Por supuesto, mira, hoy mismo cerró la Heinz en Humacao. Se perdieron 200 y pico de empleos. Se perdieron 200 y pico de empleos. ¿Qué dijeron ellos allí? Lo mismo que nosotros dijimos y lo que las personas de J. Fonseca dijeron que no era cierto. Los altos costos de producción, los altos costos energéticos que te restan competitividad, en especial con países como Asia, donde producen la materia prima a un costo más barato, la mano de obra, su moneda, todo es distinto a la de nosotros y esas variables hacen que nuestros productos sean más caros que el producto importado. Y cuando tú estás trabajando en una economía de mercado que tiene que ir a una góndola a competir contra un importador, pues usted tiene que tener igualdad de condiciones si quiere igualar en precio, porque las personas siempre van a buscar el artículo más barato que supla esa necesidad. Y por eso vemos cómo estas personas utilizan los minoristas. El capital financiero desarrolló Walmart, Walgreens, todas estas grandes empresas lo que hacen es adquirir de la economía de esos lugares donde ellos producen mucho más barato que su competidor y los dejan hasta sin recursos. Ahí es que nace la deuda pública también y vemos cómo se le dan unas exenciones contributivas a estos personeros para que le sigan prestando. Igualmente a sus grandes empresas pues se le dan unas exenciones contributivas, este mantengo corporativo, que nosotros tenemos que trabajar con eso. La ley Jones, que muchas personas dicen, la ley de cabotaje, porque hay dos leyes Jones, la ley de cabotaje, que es la de 1920, es una de esas variables económicas que nosotros no podemos controlar. Si usted le va a mandar una carta a un vecino suyo, usted tiene que usar un correo federal. Aquí nosotros no condenamos el control de los muelles. Si vieron una materia prima que tú quisieras bajarle el precio para que tu productor, en la medida en que vaya a elaborar, ese valor añadido baje y tu oferta del precio de tu producto sea más barata, no podemos hacerlo porque la aduana lo controlan los federales. Así que nosotros estamos presos, estamos limitados en todas estas variables que inciden sobre el costo de nuestros productos. ¿Por qué pasó eso? Para que nuestro producto sea más caro que el del importado y así los puertorriqueños tengan que importar el producto de consumo porque desarrollaron con los puertorriqueños una economía de consumo y nosotros somos consumidores exclusivos de los Estados Unidos, como si usted tuviese una pecera y usted come lo que yo le eche. Pues eso es lo que somos. Por eso siempre se ha hablado de que Puerto Rico es alrededor del quinto mercado para la economía norteamericana y parecería mentira que una isla 100 por 35 y si aunque le añadamos todas las otras islas que conforman nuestro archipiélago, no seríamos muy grandes para convertirnos en el quinto mercado de las compañías productoras norteamericanas. Tiene que haber un mecanismo de subvención económica. Claro, por eso están aquí. Hay muchas personas que todavía en el 2019 yo los escucho decir que Puerto Rico nos mantiene, pero es que acaso no usan el sentido común. Nadie mantiene a nadie. Nosotros no somos mascotas, simplemente somos un recurso para la explotación de capital. Y ahí está. Nosotros producimos, incluyendo con las licencias foráneas, alrededor de 103.000 millones de dólares al año, en 100 por 35. Y de eso, nosotros, el gobierno, solamente opera con 10.000 millones de dólares al año, gracias a promesas de la Junta de Control Fiscal. Y 90.000 se van. Ellos quieren desarrollar nuestra economía. Pues que entonces nosotros no necesitamos dinero, nosotros necesitamos poderes políticos que podamos contrarrestar todas estas variables que nos restan competitividad a nuestros productos. Y si nosotros fallamos en el intento, cuando tengamos el control de nuestros recursos, entonces júzguenme, porque nosotros fracasamos. Pero venir a decir a los puertorriqueños, esos congresistas, que nosotros literalmente los necesitamos a ellos, cuando ellos son quienes se interponen en nuestro mejoramiento, pues es una hipocresía y hay que decirlo. Y yo pues me cansé de que todos estos políticos que nosotros tenemos simplemente les gusta el vilipandeo y ven a estas personas y los quieren tratar, treparlos en un pedestal que no pueden estar.
Por ejemplo, la señora Nide Vázquez, que todo el mundo sabe que ella hizo la ley promesa, fue de la que diseñó la ley promesa. Entonces ahora venga a decirlo a nosotros, ¿verdad? Que viene a ayudarnos. Cuando todos sabemos que la reforma laboral vino a causa de eso, que la ley 80 que quieren empujar es porque promesa quiere empujarla, que nosotros vamos a pagar más luz, vamos a pagar más agua para pagar una deuda criminal donde va a satisfacer el capital financiero en un 93%. ¿Usted me entiende? Y el elemento es que no tan solo nosotros individualmente pagamos más cara el agua, la luz y todos los otros elementos que se podrían sumar al proceso de producción, lo va a pagar también el empresario local que quiera desarrollarse. Por supuesto. Y desde tu experiencia, de estos 590 millones anuales que se dan en exenciones o créditos a los empresarios, ¿a cuántos empresarios locales alcanza ese capital? A casi ninguno. Ahí está Monsanto. Monsanto nada más acapara casi toda esa cantidad. Pero yo quiero explicar a las personas, y esto es bien importante, que en Puerto Rico también hay unos vividores de estos fondos, como las personas que controlan el mercado de la leche. Usted tiene personas que son multimillonarios y se le dan una serie de exenciones contributivas a perpetuidad. Usted tiene la Coca-Cola, cómo se ha ido apoderando, la Coca-Cola de Puerto Rico, cómo se ha ido apoderando y haciendo un monopolio en el café, en el mercado del café. Y poco a poco van haciendo un monopolio y esas personas las mantiene el pueblo porque se le da una serie de exenciones contributivas cuando son multimillonarios. Mira, si ya su negocio alcanzó una capacidad de sustentabilidad, ¿por qué el gobierno y el Estado tienen que estar dándole un mantengo corporativo? No, señor. Vamos a utilizar ese dinero para crear nuevas empresas. Estos pequeños agricultores, se les puede hacer un plan de negocio que paulatinamente en un periodo de 5 años, usted le va dando una serie de exenciones contributivas o una inyección de capital y ellos pueden ser autosuficientes y comenzamos a eliminar la dependencia y a ser productivos. Pero aquí ni la una ni la otra. Aquí todas esas exenciones a los gran capital. Ahí tiene la empresa Ferrer Rangel. No le acaban de dar el Link Active. Allá en Ceiba le dieron la infraestructura, se acogen a la ley 20, una serie de sanciones contributivas, no pagan CRIM. Oye, nosotros nos aumentaron el CRIM y ellos no van a pagar el CRIM. ¿No es eso un descaro? Ahora pretenden aumentarle un CRIM suplementario a todas las residencias del país. Porque hay que pagar la deuda y ¿quién la va a pagar? Nosotros. Y eso es lo que los políticos no le dicen a la gente. Y basta ya. Porque si usted no levanta el pie que tiene sobre el cuello, usted nunca va a levantar la cabeza. Y los puertorriqueños tienen que quitarse ese pie del cuello. Yo imagino, y no lo imagino realmente, lo conozco porque en algunas etapas de mi vida he intentado la actividad empresarial. Los empresarios puertorriqueños conocemos todo esto y nadie nos puede hablar de una realidad distinta a la que tú acabas de describir. Sin embargo, yo pienso que el empresarismo puertorriqueño es extremadamente débil ideológicamente, no tanto en capital, que algunos podrían tener capital suficiente para impulsar empresas, sino que son débiles ideológicamente al no estructurarse políticamente para contrarrestar esa desigualdad, esa doble vara de comportamiento del gobierno frente al capital extranjero versus el capital local. Tienen miedo y tal vez es porque hay que educar sobre esto, porque en la medida en que los empresarios locales fallamos, se generan quiebras, se genera desempleo, se genera migración, se reducen los recaudos del Estado y nace la deuda pública. Es todo un diseño económico donde nosotros estamos sumergidos y nadie ha querido incidir sobre eso. Ahí está. En la medida en que nuestra industria nacional colapsa, aumentan las importaciones, la balanza comercial cae en terreno negativo, el Estado deja de recaudar dinero y necesita emitir deuda pública para poder pagar todos los servicios, el gigantismo gubernamental que siempre existe desde que nació la politiquería y todo lo que nos está pasando, porque los trabajadores se van, dejan de aportar, las empresas que cierran dejan de aportar, se reducen drásticamente los recaudos del Estado y por eso usted puede ver que anualmente Hacienda nunca mejora, siempre va hacia abajo. ¿Estamos haciendo algo para revertirlo? ¿Algo que actúe directamente sobre ello? No. Eliezer, pero cada rato escuchamos dos afirmaciones de los que gobiernan en el país. La economía está mejorando.
Sí, es una de las expresiones que escuchamos. La economía está mejorando y la otra aumentan los recaudos de Hacienda. ¿Cómo es posible? ¿Cuán contradictorio es esto con la realidad? ¿Usted le cree? No, yo no le creo. Eso se llama politiquería y populismo. Ese señor es un charlatán, porque es una falta de respeto tú engañar a la gente. Porque si tú le dices, mira, vivimos un momento sumamente difícil, esta es nuestra realidad económica, tenemos que hacer unos ajustes, la gente lo va a entender. Pero en la medida en que tú los engañas, sigues gastando excesivamente tu dinero en todas estas sabandijas que lamentablemente el Estado siempre está manteniendo, familiares. Nosotros tenemos generaciones que han vivido del fondo público y ahí está. Y nosotros siempre se nos hace recorte, pero ellos no, ellos están bien. Para ellos nunca hay problema y viven en esta ideología y discúlpenme, en esta paja mental de que ellos mismos creen que están haciendo algo bueno por el país cuando el resultado ha sido nefasto por décadas. Entonces, engaño tras engaño, las personas tienen que acabar de creerle a todos estos personeros. ¿Por qué la prensa no le va directamente a donde el número? Y que le prueben empíricamente y que argumenten sobre todas esas mentiras que están diciendo. No lo hacen. Entonces, si yo le pongo un micrófono para que él diga lo que le dé la gana, pues entonces las personas que tal vez no dominan estos campos le van a creer. Todos los años aumentan las ventas de cemento, la venta de los carros, Los ventas de los autos. No, si eso es algo que tú dices, pero de verdad se lo creen. De verdad llega hasta ese punto la mentira. Pues entonces nosotros estamos siendo no gobernados, nosotros estamos siendo mal administrados, porque aquí gobierna la juez Swain, el segundo administrador es la Junta de Control Fiscal, y el títere que aplica las medidas que ellos quieren imponer, algunos le llaman gobernador, que es Ricardo Rosselló. Pero hasta ahí llega él no hace más nada, discutir con Trump y siempre hace ridículo, para decirte que Trump luce mal con todo el mundo, menos con Rosselló. Rosselló siempre lo ha hecho lucir bien, le he dicho corrupto, y él viene y le dice que sí, que es verdad, que los políticos, no te digo, ¿sabes? Es que es una persona que yo, de verdad que por la dignidad de este pueblo debería retirarse, porque lo que fue el anterior y nos han llevado a la mediocridad gubernamental más grande de la historia de este país. Hay algo también en términos del desarrollo del país que siempre ha sido motivo de preocupación. Yo tengo amigos que son agricultores y son agricultores exitosos. Y cuando digo que son agricultores exitosos, son agricultores que al finalizar el año, luego de pagar contribuciones y de haber asumido todos los costos operacionales, registran ganancias y tributan al Estado. Y todos ellos coinciden en hacerme el siguiente señalamiento. La agricultura es una actividad, además de necesaria, productiva. O sea, productiva en términos de que genera capital, genera ganancias. ¿Por qué entonces no desarrollamos nuestra agricultura? ¿Por qué no hay una inversión mayor en nuestra agricultura? Porque en la medida en que nosotros comencemos a ser autosuficientes, vamos a reducir las importaciones y Estados Unidos va a perder en su mercado de consumo. Pero ¿qué sucede? Que si usted produce algo en Puerto Rico, que los Estados Unidos también produzcan, ellos con el dumping, con la diferencia en precios, nos liquidan. Si nosotros producimos algo que ellos por condiciones de clima no tienen la capacidad de producir, lo incentivan. Ahí usted ve la diferencia entre el café, los farináceos, pero no ve el mismo comportamiento del éxito en ese campo con la industria de los huevos, de la carne de pollo, de la carne de cerdo, porque tiene un 60% mucho más caro nuestro producto por las leyes de cabotaje, por los gastos energéticos, por las importaciones de materia prima, todos estos alimentos, ¿de dónde vienen? De los Estados Unidos. Nosotros no tenemos la capacidad de traerlo de otro lugar y no cobrar contribuciones en los muelles para poder bajar esos costos operacionales. Esas variables económicas, esos son variables económicas. Jay, esos son variables económicas. Eso es nuestro problema, no son los factores de producción. Usted podrá producir, pero en la medida en que yo te ahorco y te crea una inflación en el acceso a tu materia prima, estoy obligándote a que tú produzcas más caro que yo y yo te voy a partir por la mitad cuando vayamos a la Honduras. Y no tan solo nuestra producción resulta ser más cara, sino que cuando compramos al extranjero siempre compramos un precio más caro. Yo voy a poner un ejemplo para ver si lo podemos también poner en la mente de nuestros compañeros.
los que vemos juegos de béisbol, que ese es un deporte que no pasó por alto al pasar por los canales de televisión. Los que vemos juegos de béisbol, esos juegos los auspician regularmente dealers de autos de la localidad de los equipos. Y entonces, no para la sorpresa, sino para el desconcierto de uno, te terminan el anuncio diciendo disponible con un lease de $179 por 36 meses. Y ese mismo carro, si usted lo compra en el mercado puertorriqueño, esa nota que nos dice que todos los años aumentan las ventas de los carros, ese mismo carro pagaría en Puerto Rico $400, $450. Me imagino que eso no sea solamente con los autos, que en cada uno de los productos que nosotros compramos hay un precio donde en los Estados Unidos es mucho más económico, y cuando llega a nuestro mercado nos reducen no tan solo los salarios, sino la capacidad de adquirir con ese salario. Otra variable económica que no controlamos. Y la gente tiene que preguntarse quién domina el campo de esas ventas del mercado automotriz. El capital financiero, porque ellos vienen y usted cuando ve que un dealer está vendiendo carros, quien está ganando ahí es la banca. Literalmente la banca, el vendedor también gana, pero la banca está obteniendo siempre capital sobre capital, capital sobre capital. Y lamentablemente aquí no existen parámetros que impiden lo que nos está haciendo el capital financiero y la banca, que lamentablemente vemos cómo registraron en los últimos 3 meses $1.200 millones en ganancias, cuando la economía del pueblo va hacia el piso, los puertorriqueños se siguen yendo, la banca aumenta su capital, dinero que genera la banca es dinero que le pagaron los consumidores, así que ellos están viviendo de nosotros que somos los trabajadores, que lamentablemente por escasa liquidez dependemos del capital financiero para poder operar. Estos costos de los carros que usted muy bien señala, ¿usted sabe por qué eso ocurre? Porque nosotros estamos separados geográficamente. Somos un territorio de ultramar. Usted tiene que importar ese producto por agua. Y sepan, los amantes de la estadidad, los de la estadidad ideológica, porque yo conozco estadistas serios, que ese factor usted no lo va a poder eliminar si usted se integra a esa nación. Así que va a tener que competir con 49 estados que tienen la capacidad de movilizarse por tierra, y todos sus productos siempre van a ser más baratos que los productos de Puerto Rico. Y las leyes de comercio interestatal te van a imposibilitar a que tú le pongas un arbitrio para que pare y defienda tu industria nacional, porque en los Estados Unidos está muy bien claro y hubo una guerra civil por eso. Así que todas esas variables la gente tiene que entenderlas, porque en el marco real, y esto es ciencia, esto no es ideología y esto no es fe, en la ciencia siempre vamos a producir mucho más caro que esos 50 estados, porque no tenemos ni gas natural, ni petróleo, ni podemos movilizarnos por tierra para alcanzar todas estas grandes cosas. No producimos soya, alfalfa, maíz, todo esto que son alimentos básicos que se necesitan para poderle a la industria de carne y de todo esto que nosotros necesitamos para consumir. Siempre va a ser más caro. Así que es una mentira que durante años le están diciendo a los puertorriqueños que nosotros podemos tener una mejor economía si usted se integra en desventaja contra 50 estados, y ahí tenemos el resultado de Hawái, que la gente vaya a ver si los grandes hoteles no son de hawaianos. Los hawaianos ya no existen, no hay cultura, aquí se perdió todo, y a nosotros nos quieren hacer lo mismo, y ahí tiene la industria de los gallos. ¿Cómo es posible que esas personas hayan invertido miles de dinero, algo que es cultural, y simplemente una ley federal tenga la capacidad de eliminar algo que atenta contra nuestra cultura o nuestra economía? Pues es insostenible ya. ¿Por qué los puertorriqueños toleran tanto? Pues mira, hay que acabar con esa tolerancia, porque por culpa de esa tolerancia no hemos querido salir de la zona de confort y estamos donde estamos. Yo siempre he tenido como ejemplo de la situación de Hawái en paralelismo con la nuestra en términos del costo energético. Porque están separados geográficamente. Por eso siempre que nos hablan del costo de la electricidad en Puerto Rico, nos quieren comparar con cualquiera de los estados que están unos al lado de los otros, pero nunca hacemos la comparación con el costo de producción en Hawái. No, pero y llega a tal grado la mentira de estas personas querer ser igual que ellos, que hasta usted tiene ahora mismo un gobernador que le dijo a la gente que iba a tirar un tubo desde Texas a Puerto Rico para hacer gas natural. Eso es historia, esas son sus palabras, su boca de comer. ¿Fuera que dijo eso? También Miren
el nivel de ignorancia y de mentira de este señor. Eliezer, perdona que te interrumpa, también nos prometieron un cable desde la Florida para traernos electricidad producida con energía atómica y otro desde Colombia para producir electricidad con carbón en Colombia y traérnosla acá. ¿Y por qué Promesa no fomenta que nosotros desarrollemos energía utilizando las fuentes renovables? ¿Tú sabes por qué? Aquí nosotros le compramos el gas natural. Aquí nosotros le compramos el petróleo. Estamos dependiendo todo el tiempo del producto importado de los Estados Unidos. Y hay que romper con eso, porque el norte de nosotros es integrarnos a la economía mundial. Ese es nuestro norte. Quieren que nos convirtamos en un hub de gas natural traído de Estados Unidos para distribuirlo en el Caribe. Es que no te digo, es algo de que tú dejas que literalmente que tú trajes, porque tú quieres siempre estar cerca de las personas donde tú vas a pedirle fondos federales, sin darte cuenta que te están sacando el doble o el triple, y tú pues sigues ahí de rodillas pidiendo y haciendo ridículo, porque al final eso es lo que hace. ¿Cuánto tú crees que pueda penetrar más? A los trabajadores no se nos hace difícil entender tu mensaje. Porque los afecta directamente al bolsillo. Por eso, porque nosotros somos los paganos de todo este proceso. Pero ¿cuánto tú crees que le tome desarrollar un nivel de conciencia que los lleve a la acción? No que los dejen en el entendimiento, porque hay una preocupación que siempre hemos tenido. A veces hemos tenido la oportunidad de compartir con grupos de empresarios que están extremadamente claros en cuál es la dificultad que tienen para hacer que sus empresas sean verdaderamente exitosas en el país y contribuyan a resolver las necesidades y problemas que tiene el país. Sin embargo, no van a ninguna acción. En la discusión que tú has sostenido desde la primera vez que conversamos, tú no has tenido ningún temor en vincular economía y política. Algo que aunque existe como disciplina la economía política, en la práctica de nuestros empresarios no se establece el vínculo necesario entre una cosa y la otra. Sí, porque es antes, la política nace de la economía, la gente tiene que entender eso. Pero en la economía política, el fin es el bienestar social, no el capital. A nosotros nos convirtieron, y esto ocurre después de Adam Smith a finales del 1700, donde se olvida la economía política y se empieza a gobernar con algo que llamamos las economics. Las economics son ecuaciones diferenciales que han acaparado los economistas y trataron de llevar la matemática a algo que no puede ocurrir. Y yo quiero explicarle un poco a las personas sobre eso. En las economics usted busca cómo explotar un producto, cómo usted maximizar las ganancias sobre ese producto, cuánto va a ser el valor que va a tener en un futuro, y si usted tiene que o reemplazar el equipo o darle mantenimiento, y el valor de ese activo usted no tiene la capacidad de medir. Pero eso no es cierto, porque los economistas utilizaron las ecuaciones diferenciales, y nosotros en la matemática, utilizando las ecuaciones diferenciales, usted tiene el resultado variable, que puede ser X, Y o Z. Eso ocurre porque la ecuación diferencial mide la diferencia entre el espacio y el tiempo. ¿Usted puede controlar y predeterminar el comportamiento de un consumidor en 30 años? No, tal vez hoy yo estoy comiendo carne y en 15 años pues me sale una condición de salud y yo no puedo consumir más carne. Pero estos economistas van generando unos bonos a 30 años y te dicen, mira, en tantos años usted va a tener esa capacidad de ingresos. Al fin, a la mitad del camino colapsó, pasa la industria de la leche y usted dice, bueno, yo tengo esa industria de leche ahí, esa vaquería, tengo tanto ganado, voy a generar tanto volumen de leche en 20 años, pero en 10 años a la mitad de la población de las vacas le dio mastitis y tú perdiste la mitad de la producción. ¿Colapsaste? Porque tú estás predeterminando algo que tú no puedes controlar. El libre albedrío de las personas se tiene que respetar. Nadie del capital financiero tiene que imponerle al pueblo su conducta ni siquiera de consumo, y lo hacen. Por eso es que nosotros estamos así. El capital financiero diseñó todo esto y lo hacen para adquirir los recursos de los pueblos. Mire cómo ya las autoridades eléctricas la quieren privatizar. El fondo, acueducto. ¿Ustedes creen que ellos no sabían que le estaban prestando dinero que no se le iba a poder pagar para luego adquirir eso? Eso es lo que hacen, empezando por George Paulson, y lo hizo en Grecia y se quedó con la autoridad de agua. Y aquí en Puerto Rico es dueño del mercado hotelero. Entonces tiene la dichosa mentalidad de decir a los puertorriqueños que le guste, se va a venir a vivir aquí porque él literalmente no paga impuestos. Un ciudadano americano. Porque me construí
incluyeron para mí la ley 20 y la ley 22. Pues claro, más la reforma contributiva y la ley 80. ¿Por qué él quería la ley 80? Eso es de John Paulson. Estamos hablando de una persona que el año pasado en Estados Unidos pagó $1.000 millones en contribuciones, que le regaló 400 millones a Harvard y aquí no paga nada. Pero ¿cómo es posible que nosotros toleremos ese tipo de actividad? Entonces los gobernadores van y se sacan fotos con ese individuo cuando te están robando el dinero en tus narices. ¿Sabes? Tú vas a terminar pidiendo deuda porque él no aporta. Él puede venir aquí, pero que aporte. ¿Por qué no aporta? Porque es el capital financiero. Y no vale más que nuestra sociedad. No es posible que yo le pida a las personas hacer ajustes cuando estas personas, estos personeros, continúan bebiendo piña colada y generando miles de millones de dólares y no pagan. Que paguen. El gobierno federal, si va a utilizar nuestros puertos, que paguen. Que empiecen a pagar contribuciones. ¿Por qué los Estados Unidos no comienzan a pagar las contribuciones por utilizar nuestros puertos? La gente tiene que entender que el 30% que lo que consume Estados Unidos que trae Brasil para aquí y no pagan impuestos. Pues nosotros tenemos que tomar el control de nuestros recursos. Aire, agua, generar una industria naval, alta tecnología, la industria aeroespacial. Nosotros tenemos el recurso humano capacitado para desarrollarla. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos que ser empleados y no empleadores. Porque es lo que nos han enseñado desde chiquititos y por eso usted ve que siempre te enseñan a hacer un resumen, pero no un plan de negocio. Ellos mismos, el gobierno, quiere que los puertorriqueños continuemos en nuestra esclavitud, en el neocolonialismo. Y eso lo vamos a parar. Y yo te aseguro que lo vamos a parar. Haciendo reflexión de afirmaciones que hacía hace un minuto, en términos de las variables, ¿quién le iba a decir a los colonos de caña que la caña iba a desaparecer como cultivo? A alguien que le dijeran eso en los años 30 o en los años 40. Y desde el día que ellos hicieron el latifundio de los cañaverales, ya ellos sabían que eso tenía un tiempo de vida limitado. Exacto. Yo desarrollo la materia prima, genero mi empresa y luego que otro se encargue de desarrollarla en un lugar donde sea mucho más barato. Y así es que opera el mercado mundial. Y tú tienes que entender que hay ciertas cosas con las cuales tú no puedes competir, como es el coste de mano de obra en China. ¿Tú puedes competir contra un producto elaborado en China? Mira, no. Pues entonces nosotros tenemos que desarrollar la alta tecnología y cambiar nuestra mentalidad integrando el mercado mundial en lo que más seamos competitivos y generar mayor ingresos. Eso es elemental. Y yo de pequeño tuve la oportunidad de ver algo que todavía me entristece. Yo vi cómo se recogían las vías de tren que existía en Puerto Rico, un tren que le daba la vuelta a la isla. Y eso pudo haber sido el punto de partida para el desarrollo de un sistema de transportación masiva que nos liberara o por lo menos nos permitiera un gasto menor en el sistema de transportación individual. Lo que pasa es que si tú dejas ese sistema, entonces los dueños de los autos, de los dealers, no van a vender carros. Y ellos necesitan garantizar la venta de sus productos, que se fastidie la sociedad. Allá ellos sí los aumentan el costo, pero ellos tienen que vender los carros. Aunque tú no tengas transportación a partir de las 6 de la tarde, por lo menos ni en el área metropolitana ni en la isla. Es extremadamente difícil para una persona que no tiene un vehículo moverse a visitar a alguien al hospital, a llevar a un paciente al hospital. Si tú no tienes un vehículo, estás impedido, se te muere el paciente en la casa, a menos que no tengas un buen vecino. Eso es así, esa infraestructura para el servicio de la sociedad, para el mejor bienestar de la sociedad, no para dejar el mejor interés del capital, gran capital financiero, y ahí es que nos tiene. Eliezer, tú has desarrollado una empresa. A mí me sorprendió que nada de tu producto tú lo vendes en Puerto Rico. Bueno, ahora mismo yo no vendo porque María me liquidó todo, pero es con vías a exportarlo. Y eso sucede porque cuando tú haces un análisis de mercado, tú puedes encontrar que hay otros países que no tienen la capacidad de producir lo que tú produces. Y tal vez ese país, entre la oferta y la demanda, él tiene un déficit y necesita pagar porque ese producto llegue a su país para satisfacer a los consumidores. Y lamentablemente en Puerto Rico prefieren importar el café de México, que sale mucho más barato, para entonces todas estas grandes fincas, ¿qué hacen? La Coca-Cola se quedó con ella, desarrollan ahí un gran café de alta calidad y exportan el buen café, lo exportan y el dinero se va de aquí. Pues ¿qué hizo Eliezer Molina? Con las mismas reglas de juego,
con el mismo método que ellos hacen, desarrollé una empresa donde voy a competir en el mercado de ellos, de su país, me van a pagar con su dinero y yo lo voy a depositar en las cooperativas de mi nación, lo que va a lograr el aumento en el Producto Nacional Bruto, porque le estamos quitando el dinero a otro país. Y así es que opera esto. Esa es la realidad de la vida. Usted quiere ser más competitivo, tiene que quitarle el dinero a otro país. Porque es así. Si no, ellos te lo van a quitar a ti. Y lo que nos están haciendo a nosotros, yo se lo voy a revertir. Sumamente interesante el planteamiento. Fuga de capitales. Eso es todo. Tú eres empresario a nivel de buscar la subsistencia, aunque creo que te dedicas también a la práctica de la ingeniería. Yo tengo una pequeña compañía de construcción. Lo que sucede es que la construcción es un mercado volátil que en Puerto Rico murió. Ahora mismo usted puede ver que hay actividades, pero es por la reconstrucción de María tras María. No es que hay un repunte económico. Así que yo no podía depender de ese mercado porque sabía que en un futuro me la iba a ver fea. Y para yo no irme de este país decidí buscar un mercado que no dependiera de la economía local y tuviese la capacidad de movilizarme alrededor del mundo y poder generar clientes y yo poder obtener un mayor rendimiento de capital. Dinero que tú inviertas, dinero para atrás que tú obtienes a mayor cantidad. Pues entonces, ¿para qué limitarnos aquí? Si los federales quieren acabar con la industria de aquí, pues que peleen ellos allá. A mí no me van a acabar, porque yo siembro algo que ellos no pueden. Y si ellos lo quieren, me lo van a tener que comprar al precio que Eliezer diga. Y si ellos no quieren, pues va a haber otro país que sí me lo va a pagar. Así que esa es la mentalidad que los puertorriqueños deben tener. En el mundo siempre hay alguien que necesita algo que tú puedes hacer. Pues hazlo. Si te representa mejor capacidad de ingreso, hazlo. Si total, aquí no vas a poder. No vas a poder. Por más que tú quieras venderlo aquí, ¿usted cree que yo voy a vender el café aquí a 5 pesos la libra cuando vienen los mexicanos, verdad? Y te importan ese producto y te sale bien barato y a mí literalmente eso es lo que me cuesta. Cuando entonces en Japón me pueden pagar a 20, 50 pesos la libra, ¿lo voy a vender aquí a 3? ¿Ves? Pues es una diferencia matemática que uno puede medir. Y si tú tienes la capacidad de generar ese cálculo, ¿por qué no creer en él? ¿Por ideología o por fe? Eso es más para los partidos políticos. Lo que iba a señalar es que independientemente de tu mentalidad y capacidad empresarial, haces defensa de la clase trabajadora como clase, con una clara conciencia de clase. Es el motor del país. Por eso, desde la perspectiva de una persona que cumple la dualidad política y económica y que está inmerso en el proceso de producción, a cualquiera otro le sonaría contradictorio la posición que adopta. Porque tienen que olvidarse del dinero y empezar a entender que de qué vale que tú estés bien cuando tus vecinos, cuando tus hermanos, cuando los demás no están bien. Entonces no sería un egoísta. Aquí todo el mundo dice, que en la agricultura no hay mano de obra. Yo tengo mano de obra, pero usted sabe por qué no hay mano de obra, porque la ley federal dice que hay que pagarle a $5.50 la hora. ¿Quién puede pagar el costo de vida en Puerto Rico $5.50 la hora? Yo, Eliezer Molina, le paga a $8 y a $7.50 por encima de lo que ellos dicen y yo no cojo ningún tipo de beneficio ni federal ni municipal. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo maximice mi capacidad de retorno de inversión buscando un mercado que pague más, pues lo más justo es que tú puedas socializar esa ganancia con las personas que están desarrollando tu empresa. Porque yo simplemente lo que hago es un nombre y establezco un mercado. Ellos son quienes producen lo que yo estoy vendiendo. Y lo más justo es que se les compense. Como cuando tú tienes unas corporaciones que generan más dinero que la otra. Es justo tú limitar los ingresos de ellos cuando esa industria está generando capital para que lo gasten en contratos, para que lo gasten en politiquería, que se lo den a los trabajadores. No me imagino que vengan a acabar el programa, porque siempre que ustedes entran, esto se tiene que acabar rapidito, ¿verdad? Llegó la muerte. Yo independientemente de que Johnny y Joel hayan entrado,
yo no me puedo quedar sin hacer una pregunta. La Junta Samot se va del país dejando, como diríamos en buen puertorriqueño, un buen emburujo, donde ha señalado fallas significativas y fallas que todo el mundo conoce y que pretenden, como dicen en el campo, echarle pajita. Y no hizo realmente su trabajo. Las medidas que tratan de impulsarse desde la Junta de Control Fiscal para desarrollar el país, ¿tienen posibilidades desde tu perspectiva? No, eso es pura hipocresía. Es pura hipocresía. Si usted no tiene el control de las variables económicas, esto no va a cambiar. Y es un puro engaño. Noel Samot es la prueba más viva que nosotros tenemos, que en Puerto Rico hay impunidad para la corrupción y que el propio FBI, ahí está el récord, han fracasado porque no les importa, porque en la medida que ellos siguen aumentando su capacidad de ingresos, es bueno que las personas crean que los políticos de aquí son mediocres y son el problema, aunque lo son, pero es bueno siempre pensar que ellos son los culpables y que se justifica mi presencia, cuando ellos lamentablemente lo que hacen es eso mismo, confundir al pueblo para que crean que nosotros somos los que no nos sabemos administrar cuando no siquiera tenemos el poder para hacer eso. Así que esa es la realidad viviente de Puerto Rico y la impunidad a la corrupción está servida en la mesa. Y Noel Samot es otro títere más que vino a echarse dinero al bolsillo y cuando usted mide el beneficio obtenido por lo que se le desembolsó a esa persona, es nulo. Puede buscar cualquier director de la Autoridad de Energía Eléctrica que se le pagaron miles de dólares. Es nulo. Ahí tienen a la Kelleher. ¿Alguien puede acreditarle algo bueno que haya hecho cuando ya casi ha cobrado $750,000? Es nulo. Usted, si va a invertir un dinero en una persona, usted se supone que mida cuánto va a ser el retorno de inversión, así sea a largo plazo, como son los hospitales. Que yo digo, mira, yo voy a invertir 20 millones en un hospital y el hospital no me va a dar los 20 millones. Pero en 20 años yo tengo un servicio que le estoy dando al seguro y las personas van a tener mejor calidad de vida. Eso es desarrollo económico. Lo otro es pura ideología. Gracias, Eliezer. Gracias, Ginis. Ha sido una tarde bastante intensa y de mucha satisfacción. Gracias a ustedes por el espacio. Y como digo al terminar cada programa, si aquí la conversación le ha parecido diferente, ciertamente lo es, porque el mundo obrero analizamos y vemos el mundo desde la perspectiva de la clase trabajadora. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.